¿Estamos en vivo, Uy? Estamos en vivo, estoy en vivo, pero en el otro canal y desde la computadora. A ver, ¿ahí me escuchan? Esperen, vamos a probar esto. A ver si abro así o de otra forma. Tengo el teléfono, quiero contarles un montón de cosas, sobre todo quiero hablarles de los cursos. Bueno, esperen, vamos a entrar a ver si estoy en vivo. Elena, ¿cómo están? Quiero saber si me escuchan. ¿Me escuchan así? ¿O me saco esto? ¿Me escuchan? Si me saco esto, ¿me escuchan así o no? Que alguien me confirme si ¿se me escucha así, María? Hola, ¿cómo les va? Uy, ¿cuántos que somos? Perfecto. Bueno, me vine corriendo, chicos, de la casa de mi mamá. Corriendo, de verdad. Lo hablaba con Lilian. Mañana voy a salir en vivo en el otro canal que se llama Carolina TV, porque voy a hablar de los cursos gratuitos. Algo más o menos les adelanté, pero les quiero hablar mañana de cómo van a funcionar, cómo los voy a implementar. Va a ser facilísimo. Tienen que ver con los dos canales y va a estar buenísimo porque son cursos para ustedes gratuitos. Y eso lo voy a hablar mañana en el otro canal. A ver, María, ¿qué me decía? Uy, tengo un montón de mensajes. Que lea su correo. Listo, voy a leerlo. A ver, los voy a leer primero. ¿Cómo les va? Ay, me dicen que se me escucha bien. Menos mal. Cursos, ¿sí? De eso les voy a hablar mañana en Carolina TV, porque los dos canales se complementan y la idea mía es que el material esté en ese canal. Después tener una charla así, solos, que la podemos hacer por teléfono o por Zoom, como quieran, con respecto a eso y otorgarles un certificado. ¡Qué ilusión! Me dice de Rebe. ¿Cómo estás? Hola, Cris. ¿Cómo les va? Ay, mi bella Caro. Eri. Ay, ¿cómo les va? Sí, quieren curso de microneedling. Me dicen, bueno, va a haber de plasma pen, va a haber de microneedling, va a haber muchas cosas. Con algunos voy a empezar. Ya es, mañana ni bien termina el vivo en el otro canal, ahí arranco. Y les voy a dejar un mail para que me envíen ahí el método de su correo, el medio que prefieren para comunicarnos así, y por supuesto su correo para poder mandarles los certificados, porque van a tener certificados, por supuestísimo, como les prometí, cursos gratuitos. Vení, Cuba, que acá la gente te quiere conocer, vení. Está mi perra y si escuchan ruido es eso. No estoy en donde pensaba estar. Me vine muy tarde de la casa de mi mamá, chicos. Eso pasó. ¿Cómo les va? Ay, hola María. Bueno, Caro, revisa tu mail. Chicos, tengo un montón, cantidad de mails, y estoy haciendo todo lo que puedo para contestarles a todos. La verdad es que son muchísimos. Todos los días contesto. Bueno, hoy me voy a dedicar después a hacerlo también y a tratar de llegar, porque yo quiero responderles a todos, les juro. Hoy estaba viendo un mail con fotos y dije, esto lo tengo que contestar hoy. Así que hoy me voy a dedicar a ese mail. De Lelis, mirá, gracias, Pame. Gracias por apoyarnos con los... No, por favor, para mí es un placer. Si algo me gusta de esto es poder darles a ustedes lo que ustedes me dan a mí. Entonces, ¿qué mejor que regalarles cursos gratis con certificado? ¿No? Entonces, eso es lo que quiero hacer para todos mis suscriptores. Hay gente que ha sido muy hostil conmigo, y toda esa gente está invitada a escribirme un email y también va a participar, por supuesto, de los cursos y de todo lo que haga, porque ante una disculpa, mi respuesta es, están disculpadísimos, ¿sí? Entonces me escriben un mail y ya está. A ver, mañana, ¿a qué hora? Mañana me voy a conectar. ¿A qué hora les parece? De eso quería
por eso quería hacer el vivo hoy, para que coordinemos entre todos qué horario les conviene a ustedes mañana. Ay, gracias, Bea. Ay, desde Wisconsin, Fabiola, ¿cómo andan? Mañana, ¿a qué hora les conviene? ¿Hora Argentina? O me dicen dónde viven, así yo les digo y organizamos el horario para salir en Carolina TV, en el otro canal. Les adelanto algo para quienes tienen ganas de hacer los cursos. Empiecen a ver, en ese canal hay 2 videos de Plasma Pen, Plasma Fibroblast, y en este canal hay otro. Véanlos. Les adelanto eso, si no les voy a contar todo ahora y no quiero, porque tengo muchas preguntas acá que quiero contestar. 18 horas Argentina, me dicen. Ese horario está buenísimo, pero la gente que vive en España son como las 11 de la noche. 9, 10, 11 de la noche en España. Es muy tarde. A ver, por ejemplo, 2 de la tarde Argentina, 11 de la mañana Argentina, 3 de la... ¿A qué hora Argentina les sirve? Hola, ¿por dónde? Me dice Ceci. Hola. 12 horas de Colombia. Bueno, a ver, ¿qué hora serían las 12 de Colombia? Me dice María, 23, 26 en España. Es tarde en España, lo sé, por eso quiero que puedan estar todos. Después, cuando yo esté con cada uno de ustedes, uno a uno, porque vamos a estar así directamente viéndonos por las preguntas, porque les voy a preguntar cosas, chicos, les voy a preguntar cosas para darles el certificado. Si no se sabe, no pasa nada, se vuelve a ver eso que faltó y después lo charlamos porque yo quiero tener la plena seguridad de que sepan. Pero va a ser mano a mano así, va a ser una charla, me van a poder preguntar todo, vamos a estar juntos, uno a uno, les voy a dedicar mi tiempo que me encanta, así que va a estar buenísimo. Bueno, a ver, entonces, si mañana yo lo hago, acá me dice Yuriria que lo haga, mira, Yuriria Miranda, no sé cuál es el nombre, cuál es el apellido. Hola, Leira, ¿cómo te va? Me está diciendo 10 de la mañana Argentina. Serían 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde hora España. Eso les sirve aproximadamente, ese horario. ¿Les sirve a ustedes? Estamos en el otro canal, recuerden mañana para los cursos. Vamos a hablar de cursos, les voy a hablar de videos también que se vienen, pero les quiero explicar todo con respecto a esto, que es gratuito. Es gratuito, es para ustedes, es con certificado. Me pregunta Cintia de qué se trata y le estoy contando de qué se trata lo que voy a hacer mañana en Carolina TV. Y después de eso ya arranco. Armé un mail especial para eso, para que me puedan mandar sus mails y yo poder enviarles ahí los certificados. Y por otro lado, la manera de contactarnos así, cuando llega el momento de estar mano a mano así, viéndonos, lo hacemos o por teléfono o por Zoom o como se nos ocurra, podemos hacerlo así privado también, se puede. 10 de la mañana, hora Argentina, me dicen que sí, que serían 3 de la tarde, hora España. ¿Les sirve? De Bogotá, Sofi, ¿te sirve a esa hora? Si no, lo pueden ver, lo van a tener grabado, lo van a poder ver. Les adelanto, ahora, porque yo sé que mañana cuando termine el vivo voy a recibir muchos mails y voy a empezar a llamarlos por este tema de los cursos. Les voy adelantando, que vean, véanlo bien, porque les voy a preguntar. Los videos de Plasma Pen que están en Carolina TV y acá. Nada más. Eso adelanto así una cosita. Ya para que sepan. Hola Sole, ¿cómo te va? María. Caro, ¿crees que es necesario la toxina botulínica? Me pregunta. De esto tengo algo para decirles y esperen porque voy a agarrar el teléfono. Me están preguntando, acá María lo que me está preguntando es si la toxina botulínica es necesaria o con ciertos aparatos es suficiente. Yo creo que en algunas personas es necesaria la toxina botulínica, pero en otros casos no. Hola Vir, ¿cómo te va? Quiero leerles un mensaje que recibí que me pareció súper interesante y se los quiero leer con respecto a BB Glow. Y me preguntan esto, me preguntó Romina. Hola Caro, consulta. Estuve investigando sobre esta técnica y no está aprobada por la FDA.
¿Qué opinas al respecto? Mi respuesta que es todo eso, no sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Ven? Le escribí el tomo 1, tomo 2, tomo 3. Bueno, les leo mi respuesta. Porque es decir, la FDA es un organismo que no es de mi país, no está en Europa, no, está en Estados Unidos y regula medicamentos, equipos, dispositivos, no regula procedimientos, ¿sí? Entonces, con respecto a Bibi Glow, les voy a contar esto, lo que le escribí a ella. La FDA aprueba o no fármacos, dispositivos y equipos, pero no procedimientos. El dióxido de titanio y el óxido de zinc, y acá incluyo también a los maquillajes porque los contienen, están aprobados por la FDA y también por ISP, búsquenlo, lo van a encontrar en la web. La FDA aprueba marcas como en el caso de la toxina botulínica, la que empieza con B larga, que me nombraron recién en el chat, esa que es de un laboratorio que empieza con A, el resto no está aprobada. No significa que no se usen en otros países. El resto de esas cosas no están aprobadas. Ahora, la FDA es un organismo que está en Estados Unidos. Si regula los activos, lo que no estaría aprobado, entre comillas, sería la técnica, pero no es algo que la FDA tenga que expedirse con respecto a eso, porque regula medicamentos. Quienes sí se expidieron aprobando la técnica con nano solamente, tanto para los activos como para el pigmento, para evitar caras de color verde o azul, y ahora vamos a hablar de eso, es la KFDA homologado por certificación europea CPNP, ANMAT, entre otros organismos, ¿sí? Eso quiero que les quede claro, que el problema acá con respecto a BB Glow se discute la técnica, no el activo, ni el pigmento. ¿Está? Bueno, creo que sí. Pilar, a ver, Pilar me pide el mail, Pilar carolinaskbeauty@gmail.com es mi mail, pero para lo que es cursos, mañana en Carolina TV se los voy a dar porque es un mail aparte que armé, porque si no se me va a mezclar todo y no quiero que se me mezcle todo. El nombre del otro canal, Carolina TV. El link del canal se los dejé en la pestaña comunidad y lo que voy a hacer es copiarlo ahora acá en el primer comentario. A ver, esperen, si es que puedo. Porque en el primer comentario de este video y en la descripción de este video lo van a tener. Hola, Caro, buenas tardes. Te mandé un mail y no respondes. Sí, Pau, ya lo sé. Es un tema porque tengo muchísimos mails y cuando yo contesto a todos. Entonces, me tomo mi tiempo. Y me dice, tengo miedo de dejarla, bueno, tiene miedo de algo que hizo y que no está segura. Y le regalaron el Nitzel azul. Uy, me encanta. Y después, dale, ahora cuando termino acá me pongo a responder mails. Dame tiempo porque voy desde los primeros, de los que me llegaron antes en adelante, así todos pueden tener respuesta. Calculen que tengo además empresas. Me mandaron un Dermapen, quiero agradecer para que pruebe, lo voy a usar acá en el canal y vamos a ver qué tan efectivo es, porque económico es económico. Vamos a ver qué tal está. Caro, un ácido glicólico al 35%, ¿está bien para un peeling en pies? Yo te recomiendo otro para pies, ácido láctico. Ácido láctico. Ese peeling, y sobre ese peeling voy a hablar eh, porque va a ser parte de otro curso en el otro canal y me voy a hacer yo un peeling de ácido láctico y me voy a hacer un peeling en los pies. Ese te recomiendo porque es muy suave, es un peeling que se puede hacer en todo el cuerpo. Deriva de la leche fermentada, es suave, es poco irritante, es apropiado para pieles que son por ahí más sensibles. El glicólico pica, el glicólico, si bien también es un alfa hidroxiácido, pica, arde, molesta. Hay gente a la que no, pero la mayoría sí. Y a ese porcentaje hay que ver la concentración porque es un porcentaje alto. La concentración no tiene que, el pH no tiene que ser muy bajo. Que les pase mi mail. Bueno, a ver, se los voy a escribir acá. No hay música, no hay nada. Me siento media.
Bueno, va todo con mayúscula encima, pero es con minúscula. ¿Recibieron? No, esperen. A ver ahí. Y lo escribí bien. Ahí tienen mi email. Es todo con minúscula, pero ese correo que les dejé ahí, Sofi, lo tenés arriba de tu comentario. Ese no es el que voy a usar para los cursos. El que voy a usar para los cursos va a ser este. Ay, que lo estoy escribiendo. No, soy toda. El que voy a hacer para los cursos mañana en el otro canal, se los voy a pasar. Y voy a estar así desde la computadora, ¿sí? Ahí me van a escribir mandándome su mail y de qué manera prefieren. Si prefieren que la charla la tengamos por teléfono, con video, porque los quiero ver. O por Zoom, o de qué forma. Hay muchas formas. Si lo quieren hacer por Messenger, también hacemos videollamada por Messenger. No hay problema con eso. La manera que le convenga a cada uno de ustedes. Se me sale esto porque tengo cabeza chiquita y a esta altura ya lo sabe medio planeta. ¿Cómo les va a todos? Puedo enviar mi correo, ¿sí? Sofi, ¿lo tenés el correo? Porque yo ya se los mandé, ya lo tienen ahí escrito. Caro, tu otro canal, ¿cómo se llama? No lo encuentro. Voy a intentar, no sé si voy a poder, mientras hablo, copiárselos acá. A ver si puedo. Eh, ya les copio el canal, esperen. Tu canal, compartir, y ahora, ¿qué hago? Ahora me vengo acá. Esperen, Esperen, porque está el volumen fuerte. A ver, ahí se las pongo en el chat. Miren, les acabo de mandar el segundo canal. ¿Lo ven? Ahí está. Listo. Y ahora se los voy a copiar por acá y se los voy a volver a mandar. Este es el segundo canal. Para que vayan y se suscriban y miren, se lo estoy copiando 700 veces. Otra vez, el segundo canal. Otra vez. Ahí va Carolina TV. Ahí va, pegar, Carolina TV, tum, ahí lo tienen. ¿Sí? Después igual se lo voy a volver a poner, no se preocupen. Bueno, preguntas que tengo, que son muchísimas y les quiero poder contestar a todos. Entonces, muchas las voy a contestar por acá. Pero porque me parecieron súper buenas las preguntas que me hicieron. Una persona me dijo, diría el nombre, me puso de terror tu video en el video de Bibi Lips. Mi respuesta es, tenés razón. Lo que voy a hacer es nuevos videos de Bibi Lips para mostrar cómo hacer los labios más grandes, cómo hacer que parezcan, porque con Bibi Lips es hacer parecer que tengan más volumen, con acercamiento, filmado con muchísimas cámaras. Así que a vos te digo, Marcela, tenés razón, mi video de Bibi Lips es de terror. Entonces no lo mires, mírate los que se vienen porque van a estar buenísimos, filmados con 3 cámaras, con muchos acercamientos y si no te gusta, tenés muchos canales para ir y verlos, pero para ustedes todo. Y que no, podés pedirme disculpas a las otras cosas que me dijiste por mail, nada más. Carolinita, me dicen, ay, me lo decía mi papá eso, me hacen acordar a mi papá, ¿cómo les va? A ver, qué lindo verte otra vez. El curso, ¿es solo para profesionales o para todos? Chicos, cursos es para todos, porque
tiene que ver con lo que yo les muestro en YouTube. Y el certificado tiene que ver también con lo mismo. Entonces, es para todos. Para todo el mundo, para todos los que los quieran hacer, porque van a ser varios de estos cursos gratis para todos. Acá me dice Pau que son las 5:30 de la tarde. Bueno, acá no, estamos una hora más tarde. Vamos a hacer esto. Cuando termine de procesar este video, me dejan debajo el horario que les conviene y yo así lo pongo en la pestaña comunidad. Hola Elena, te vuelvo a pegar, mira, el canal donde van y se suscriben, que es el canal que voy a usar, que va, además de hacer otro tipo de cosas, van a tener todo lo que tiene que ver con cursos, va a tener mucho que ver ese canal. Por eso fue que los hice. Por eso están los dos canales. No es porque se me ocurrió tener otro canal de lo mismo. Tienen cosas diferentes. ¿Se complementan los dos canales? Sí, se complementan. Todo lo que tenga que ver con cursos va a tener que ver con los dos canales, con este y con el otro. Vayan viendo los de PlasmaPen, Plasma Fibroblast, que están en el otro canal, y los que dejé acá, que fue uno haciéndomelo y 2 videos muy cortitos. Otro video que quiero que vayan viendo, para los que les interesa, ¿no? Es el video de cómo aclarar axilas que está en este canal. Y después les sigo diciendo otro, por el tema de los cursos, ¿eh? Miren si no lo que quieren, no pasa nada. A ver, Sandra, Carito, quiero ver todas las charlas anteriores. ¿Cómo hago? Están todos los videos en vivo en el canal. Y además yo armé una lista de reproducción que se llama En Vivo. Ahí tenés todos los videos en vivo. Y en el otro canal van a tener también todos los videos en vivo. ¿Por qué? Porque cuando entre en el otro canal, después de haber terminado de dar de hacer así mano a mano algún curso, si alguien quedó afuera, durante el vivo, yo a esa persona le voy a hacer preguntas para ver simplemente que sabe de qué estamos hablando, me las va a escribir en el chat y entonces de esa manera después me va a escribir su mail y yo le voy a mandar el certificado. ¿Sí? Pero igualmente los cursos quiero que sean así, ¿eh? Los ven los videos, después tenemos una charla mano a mano y después les pregunto todo y les envío todo también. De San Antonio, de San Antonio de Areco, ¿cómo los quiero? Estuve por allá. No, ahora con pandemia, olvídate. No puedo salir más que a lo de mi mamá, una diversión que es guau. Pero bueno, ya la van a conocer a mi mamá porque voy a filmar de su casa. Sí, chicos, tema cursos. Para todos, es para todos mis suscriptores porque les quiero devolver algo de lo que ustedes me dan que es muchísimo, muchísimo. Entonces, y son gratis, tienen que ver con los videos que voy subiendo en este canal y en el otro. Van a tener una charla sí personal conmigo de a uno, voy a tener charlas individuales con cada uno de ustedes y les voy a otorgar un certificado además. Y todo es gratis. ¿Sí? Para cualquiera. No tienen por qué ser profesionales porque no voy a hacer intrusión en campos que no me corresponden. Los cursos serán Microneedling, sí. BB Glow, sí. BB Lip, sí. PlasmaPen, sí. Sí, sí. De lujo, me dice. Me encanta. Ay, Said, para darte un beso, tengo que hacer así, porque me puse este coso. Que no sé si hace que se escuche mejor o no, pero como llegué corriendo, se lo juro, llegué corriendo y estaba la computadora, me metí en la computadora a punto. Y así fue como salí. Perdonen. Quiero ver si pueden conocer a mi perra, no Blanquita, la chiquitita que no está acá, a la otra, a Cuba. Vení, Cubi, vení, mamá. Vení, ¿querés golosina? ¿Quién quiere una golosina? Vení, mira. Mira, Cubis. ¿Qué pasa? Espera. No, hay gente viéndote. Vos sos educada, mostrá que podés, mostrá que te enseñé cosas. Mirá, ahí. ¿Quién está ahí? Nadie. Bueno, se fue. Ahí conocieron a mi perra, la más grande. Esa es Cuba. Caro, ¿cuándo puedo hacer Dermapen luego de Plasmapen? Mira, yo me hice Plasmapen hace relativamente poco. Lo tengo anotado, los primeros días de abril.
21 días después, pero yo prefiero esperar 28 por el proceso de cicatrización. Entonces, siempre prefiero esperar 28 días para hacerme Dermapen, que me lo voy a hacer, y lo voy a hacer con un dispositivo nuevo que me mandaron de regalo. Y que quiero ver qué tal es. Tiene luces LED, parece ser bueno y el precio me gustó. Obviamente les pedí para ustedes descuento. Si me dan descuento, muestro la marca, muestro... Si no me dan descuento, me hago Dermapen, se terminó ahí el tema. Basta de promocionar cosas que no me dan descuento para ustedes. Pero sí, me dijeron que les iban a dar descuentos para mis suscriptores, que es lo que yo busco, como lo hice con el hidrafacial, así va a ser con todo. A ver, Cuba, caíste bien. Mira, te cuento a quién le caíste bien. A Melanie, a Taki, que le caíste bien también. Hola, Caro, me dice Silvina, ¿vas a dar enzimas biológicas? Mira, estoy preparando un video que va a ser súper completo y va a ser muy largo, entonces voy a ver cómo es que lo programo. Otro que estoy preparando, que ya lo estoy armando, es todo sobre peeling, pero todo, con libros, con fotos de libros de la facultad de medicina, libros, van a tener fotos de libros, van a tener todo sobre los distintos peelings y me voy a enfocar en lo que es peeling químicos. Miren mis uñas, me cambié el color, ¿les gusta? Ya, desde que me pinto las uñas, ahora siento como que me falta algo si no las tengo así. Me dura hasta que lavo los platos, ¿no? Pero bueno. Bueno, les decía, peelings, todo sobre peelings también lo van a tener y también va a ser parte. Me voy a enfocar en uno a uno los peelings químicos, físicos, bueno, mecánicos y toda la explicación que merece el tema, pero van a tener ese super video, después voy a tener los mails yo para estar así uno a uno con ustedes. Lore, desde Chile. Si le puedo mandar algún protocolo específico para contorno de ojos. Voy a hacer videos porque el área de los ojos, de los párpados, el área que rodea además de toda esta zona, es un área muy sensible, la piel es muy fina, es muchísimo más fina que en el resto del cuerpo. Entonces, voy a ir armando diferentes protocolos para el cuidado de esa zona. Y hay peelings también que se pueden hacer en esa zona y eso también los quiero compartir con ustedes. Lindo color de uñas, me dicen. Uy, muchas gracias. Hola, Gus, ¿cómo te va? Vir me dice, Caro, ¿cómo se usa el ácido glicólico al 7% de The Ordinary? ¿Es bueno? Me encanta. Me encanta ese glicólico. Es hidratante y lo que te va a dar es luz, te va a dar brillo en la piel. Si bien vas a tener una descamación, va a ser mínima, no la vas a alcanzar a ver. No se alcanza a ver y es muy bueno. Se usa por la noche y en la mañana protección solar. Un video de fotoprotección también voy a hacer. Tengo mi cara de un lado joven, se los voy a mostrar, porque estuvimos trabajando en esto y si ven la foto, la veía y me moría de risa, pero bueno, la van a tener en el video. Un video que también va a ser parte de todo esto que estamos hablando. Les muestro un adelanto de lo que se viene. A ver qué tal esta foto, ¿qué les parece? Ahí más o menos se entiende, ¿no? ¿Le alcanzan a ver? Ven que de un lado estoy colorada y del otro lado estoy con arrugas, que espero que no sea el futuro. Bueno, eso es parte de algo que estoy armando y yo las fotos las hago, me las mando, se las mando a medio planeta. Hoy se lo mandaba a mi amiga Merlina diciéndole, Mer, por favor, decime si esto es una ridiculez o no, y me dijo, me encantó. Y yo digo, Dios, me encantó, me veo espantosa. Pero es una manera muy clara de explicarle lo que les quiero explicar cuando tengan el video. Melanie, Caro, Dermapen capilar una vez al mes, ¿está bien o cada 15 días? No. Como me lo hice yo, el video lo tienen acá en el canal, a esa profundidad, porque vas de 0,5 en adelante, una vez al mes y no antes. No antes. Así que una vez al mes, Dermapen capilar está perfecto. Qué joven, me dice de Rebe. ¿De qué lado? ¿Del lado de allá o del lado de acá? O acá, no sé. Ay, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Abby? Fenol, carito, me dice de Lelis.
Me da un poco de miedo lo que pueda llegar a ser la gente que está del otro lado, aunque es un tema del que voy a hablar cuando les haga ese video que les digo, lo estoy preparando, les mostraría los libros, pero tengo que salir de acá e ir a buscarlos. Si quieren se los muestro, porque los tengo relativamente cerca. Ay, Grace, desde Mar del Plata, un besazo para vos, por allá. Caro, ¿qué puedo poner después que se caen las costras después de... A ver, me pregunta Josefina, una vez que se caen las costras, después de Plasmapen, José, anda a mirar el video que está en el otro canal, que te lo voy a copiar ahora acá, que es parte de uno de los cursos gratuitos que les voy a dar. Igualmente te lo voy a contar acá. Ahí tienen el otro canal para que vayan, se suscriban y mañana voy a estar en vivo ahí y con la computadora también. Bien, en seco la cura. Una vez que se caen las costras, hay varias cosas que yo uso. Hidratación. Pantalla solar tiene que ser como el agua que tomas, como el agua que me voy a tomar ahora. Pantalla solar, desde el momento en el que te haces Plasmapen hasta que se te caen las costras, solo pantalla solar. Solamente pantalla solar. Cada 3 horas te la volvés a aplicar y te la volvés a aplicar y te la volvés a aplicar hasta que quedás blanca como un fantasma. No importa. Una vez que se te caen las costras, cremas como Aquapor de la marca Eucerin es una. La que a mí me gusta es Cicaplast Balm 5 de la Roche-Posay, que se los voy a escribir acá. Esa es una de las cremas que a mí me gustan, pero no es una crema económica. Entonces, alternativa económica de esa crema, Aquapor de la marca Eucerin o la crema regeneradora de Isdin, que también es económica, y hay otra de otra marca que no me acuerdo el nombre, entonces no quiero decirles cualquier verdura, no les quiero decir cualquier cosa, porque esto de decir cualquier verdura es muy argentino. No les quiero decir cualquier cosa, así que se las voy a buscar y les voy a poner, porque hay alternativas económicas para todo, no tienen que gastarse un dineral, chicos, no de ninguna manera. Avi, me manda saludos de San Diego, California, y manda bendiciones a todos los presentes. Estamos orando por Colombia, México, Brasil, chicos, yo también. Desde Colombia, Jamie, decime ya cómo estás. Porque estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada. Estuve hablando hoy desde muy temprano y anoche con suscriptores colombianos solamente para saber que estaban bien, porque cuando vi lo que pasaba me agarró un ataque. Quería saber que estaban todos bien. Jamie, decime por favor que estás bien. Por favor, te ruego que me digas que estás bien. Carito, ¿cuál va primero, el Dermapen o el Nitzel? Van separados, separados. En el video que se llama ¿Cómo alternar dispositivos? Ahí les digo, haciendo incluso de cuenta que el día 1 me hice Dermapen, cuando me hago cada cosa después, para dejar pasar los plazos. Ese video les va a servir un montón. Y también véanlo porque de ese también les voy a preguntar. Videos que tienen que ver para los que les interesa el tema de los cursos. Se los digo ahora. Los que están en Carolina TV, menos el video de bienvenida, chicos, no se desperdicien tiempo en el video de bienvenida porque le digo hola, hola, bienvenido. Nada más. Ese no. Los videos que están allá, de acá, el video de axilas, el video de BB Lips y los videos de Dermapen, arranquen con eso. Tranquilos. Y BB Glow. Pero arranquen con los videos que están acá. ¿Por qué? Porque como viene peeling, que viene el video de axilas, está bueno porque ya van a saber de qué se trata. Y listo. Me está escribiendo Lilian, me mandaste un mensajito, te tengo acá en WhatsApp. Chicos, tengo el teléfono hace un montón y nunca le saqué la etiqueta, miren. No solamente de este lado tampoco. Ya lo sé. Lili, Lili me mandó una foto de un Plasmapen que ya le digo que me gustó. Vi tu mensaje, pero me quería conectar acá
rápido y si te contestaba y nos poníamos a hablar, Lili, no terminábamos más. Entonces, bueno, pero lo vi la foto, me gusta, ese sí me gusta, ese me encanta. Es uno de los que yo les decía que me gustan mucho. Caro, cuando entramos al link dicen que no está disponible. ¿Qué cosa? ¿El canal? ¿El canal de YouTube? Carolina TV. A ver, se los pego, decime de nuevo si te sale lo mismo. Porque capaz lo copié mal. Me parece que lo copié mal. Esperen, se los voy a mostrar, chicos. Vamos a hacerla fácil porque... Esperen, porque ahora se los voy a volver a copiar. Para esto tengo que salir de acá y meterme en el canal. Y no en sus preguntas. Tu canal. Este es Carolina TV. Que lo están viendo en espejo, obviamente, porque estoy en la cámara de la computadora. Ese es el canal. Plasma Pen, miren lo que tienen acá para ver, ¿no? No lo quiero ver, quiero mostrárselos. ¿Ven ahí? Tiki, 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 estos videos. Carolina TV. Ahora voy a copiar y pegarles el link completo acá en el chat. Y ahora sí, a ver, vamos al chat y se los pego. Ahí lo tienen completo. Me están pidiendo un curso de hialuron. Vamos de a poco, chicos, porque no puedo tirarme a hacer de todo. Vamos de a poco, pero va a haber todo. Va a haber de todo. Fíjense si pueden entrar a ese link. Alguno, cualquiera de ustedes, que trate de entrar al link que yo les dejé acá, porque si entro yo me voy del vivo. Hola, Sil, ¿cómo te va? ¿Cómo les va por allá por San Luis? Alguien, por favor, me hace el favor de entrar al link que les acabo de dejar. Está disponible, pueden entrar, pues, se pueden suscribir, pueden ver los videos que están ahí. Hola, Su. Para inscribirme al curso, debo escribir el mail. Esperen. Esto se los repito. Mañana voy a salir en vivo en el otro canal. Les voy a dejar un mail que es para los cursos. Vayan viendo los videos que están ahí. Les adelanto para los que les interesa y vayan viendo los videos que están ahí y vean de este canal los videos de Plasma Pen, el video de axilas porque tiene que ver con ciertos peelings y ciertos activos, que tiene que ver con otros cursos. Hola, Gerald, ¿cómo te va? ¿De qué se trata esto? Cursos gratis, Gerald, para todos ustedes. Bueno, vayan viendo en el otro canal esos videos, se pueden anotar todo, porque después vamos a tener una charla mano a mano con cada uno, porque quiero que sea individual. Les voy a preguntar. Primero vamos a tener una charla en la que vamos a hablar. Después una charla en la que les voy a preguntar y después les voy a mandar por mail el certificado que le corresponde a cada uno según cada uno de los cursos, que van a ser muchos, van a ser muchísimos. Además de cada cosa va a haber, va a estar dividido en varias partes. Entonces, van a tener más de un certificado del mismo tema. Cosa que va a estar bueno también. ¿A qué hora salís? Me dice Cintia. Estoy tratando de arreglar eso con ustedes acá. Un poco delicada la situación, me dice Sandra. ¿A qué hora quedó? Hora colombiana. Sé que el tema es terrible, pero no sé a qué hora te conviene, Sandra. Yo lo que quiero es saber que están bien. Y el hurón con hilos me piden. Sí, chicos, voy a hacer todo. Otra cosa que voy a hacer es ponerme los hilos sólidos que les había prometido. Ya los tengo acá. Y están en camino, pero están en camino hacia mi casa, desde acá nomás, los mollies. Entonces, ese video también se viene. A ver, Gustavo, ¿de qué te reís, Gus? Cintia, ya la leí. Nadia, gracias. ¿Pudiste entrar? Ay, bárbaro.
A ver si puedo copiarles nuevamente el link. Ahí va. Uno para todos, pone Gustavo. Bueno, espero que puedan entrar al... ¡Ay! Un beso gigante para Venezuela. Curso de láser Nitzel. Sí. Con respecto a ese, al Nitzel, lo voy a usar. ¿Cómo se tiene que usar pegado a la piel con una máscara previa? A mí me causa reacción alérgica cualquier mascarilla de carbón, por eso es que no usé ninguna en los videos. Pero lo voy a hacer acá y voy a probar otra que me mandaron. Si me llega a causar una reacción alérgica, me la tengo que retirar, chicos, porque me inflo así, parezco el pez globo y no. Pero esta aparentemente no tendría el ingrediente que a mí me está haciendo mal. Entonces, si funciona, vamos con eso también con todo. Sí. No se puede entrar, me dicen, pero qué cosa. Esperen. Vamos a ver si lo puedo. Ahí le fijé el mensaje. Lo fijé. A ver si pueden de esa manera. Arriba tienen, miren, el chat van a ver en azul, arriba un mensaje, ¿ven? Está fijado el otro canal. Si cliquean ahí, van a acceder directamente al otro canal. Y si no, en los últimos videos, en la descripción, está Carolina TV para que cliquen y puedan entrar. A ver. ¡Uy! ¿Cuántos mensajes que tenía? Esperen, porque me fijó el comentario y me llevó para arriba. ¿Cuántos? Sí. Por mail lo que van a tener que hacer, yo mañana se los voy a explicar. Por mail lo que van a tener que hacer es mandarme su mail para que yo les pueda mandar los certificados y además decirme cuál es el medio que les conviene a ustedes para tener estas charlas así mano a mano. Si les conviene por teléfono, así les paso el número. Si les conviene que sea por Messenger, si les conviene que sea por Zoom, cómo les conviene, yo me contacto. El mail lo voy a necesitar para enviarles los certificados. Susana, ay, te quiero, Su. Haifu, ¿se puede hacer cada 15 días el tutorial de 10 minutos? No, Su, es muy pronto cada 15 días. Yo me lo hago cada mes y medio o cada 2 meses, nunca antes. Menos mal que leí el comentario, porque había quedado por allá arriba. Por Zoom le conviene. Al que le convenga por Zoom, lo hago por Zoom. Al que le convenga por Messenger, lo hago por Messenger. Al que le convenga por teléfono, lo hago por teléfono. Canales y medios de comunicación tenemos muchísimos y lo voy a hacer de la manera que le convenga a cada uno de ustedes. Por ejemplo, con Yuri, que me está escribiendo ahora, lo voy a hacer por Zoom porque le conviene hacerlo por Zoom. Mi vida, qué golosa, dice del Pilar. ¿Qué pasa por ahí? A ver, acá me dicen que María que hace 5 meses que está con el láser Nitzel y no ve cambios con melasma. ¿Qué recomiendo? Se viene un video todo sobre peelings y melasma es uno de los temas que voy a hacer aparte. Ese te va a servir. Te voy a mostrar cómo lo uso yo para melasma. Pero hay un montón de cosas que podés complementar. No sé, Gustavo, qué está diciendo. Yo he visto casi todos tus videos. Gus, no sé de qué hablas. Ah, el que está en la cinta azul. Bueno, no sé, no entiendo. No entiendo qué está diciendo. Peeling al 10% una vez por semana está bien, Cintia. Peeling de lo que sea, así sea tirarte a tomar sol y te pelás, estás renovando el estrato córneo o si es un peeling medio profundo, vas más profundo todavía. Una vez a la semana, no. Hay que esperar. Cada 15 días hay peelings que se pueden hacer, otros hay que esperar un poco más. Ahora en el video de todo sobre peeling, donde van a tener todos los peelings, van a ver cada cuánto cada uno, van a saber cada cuánto cada uno. Y también para el B-Peel y para el layering, B-Peel es uno se neutraliza y luego se aplica a otro, cada cuánto también y cuáles se combinan.
y el layering, que es uno y arriba inmediatamente otro, también van a ver cuáles y cada cuántos, porque no todos van uno arriba del otro. Y no todos se aplican, se neutraliza y se vuelve a aplicar para el caso del BPIL. Ojo, pero ya lo van a ver todo en otro video. En el que estoy preparando. Hola desde Noruega. Se echa de menos el grupo de Facebook, ya lo estoy organizando. Va a haber 2 grupos de Facebook. No manden todavía solicitud, chicos, porque todavía no están activos. Pero sí, ya prontito los van a tener. Que recomiende una radiofrecuencia portátil. En el video de radiofrecuencia dejé varios links, pero creo que se agotaron o quedaron pausados por todo este tema que estamos viviendo en el mundo. Confírmame si pudiste entrar a algunos de esos links del video de radiofrecuencia. Si no, decime y vuelvo a pegar nuevos links. Así tienen varias opciones. Plasmapen para pieles acnéicas. ¿Se puede donde hay acné? No. Donde hay acné, no. Ahora, si una persona tiene acné y vos querés hacerle plasmapen en las estrías, bueno, sí, hacelo. Meet de Google, me dicen acá, otra vía más para poder hacer esto de estar mano a mano, uno por uno. Meet de Google no tiene costo ni límite. Bueno, igual, a ver, lo podemos hacer por Meet de Google, lo podemos hacer por teléfono, lo podemos hacer por Zoom, que yo lo tengo ilimitado, porque mi trabajo, muchos saben en qué consiste, y estoy con alumnos todo el tiempo y ahí con la computadora. El Meet está genial. También al que le convenga lo hacemos por esa vía, sí, claro que sí. ¡Ay, desde Ecuador! Janet, ¿cómo te va? Hola, Carlos, saludos desde Venezuela. Una idea, como son muchos temas, hazlo tipo encuentro. No, esperen, vamos a hacer, van a ser de a uno. Es decir, va a haber un primer curso que va a ser Plasmapen, otro diferente que va a ser microneedling, Dermapen. Va a haber muchos cursos diferentes. Ahora, tienen que ver con los videos que yo ya estoy subiendo en los 2 canales. Por eso les decía, a quienes les interesa Plasmapen, arranquen a ver los videos esos, porque mañana cuando les ponga el mail, ya me pueden empezar a escribir. Después voy a tener una charla de a uno con ustedes, no todos juntos, de a uno, y después les voy a hacer unas preguntas y les mando el certificado por mail, ¿sí? Para que estén organizados los cursos. Hola, Caro, me dice Adri. Veo todos tus videos, soy de México, por favor, dime si las peptonas se pueden introducir con Dermapen en glúteo. Hay algunas que sí, que vienen en caja azul y que son caja azul no, tienen como una tirita, como una cosa así, como esto, ¿ven? Como un papelito, que es de color azul, que es así. Hay otras que no, porque tenés peptonas en comprimidos, peptonas en gotas, peptonas bebibles y otras que sí. Tenés que ver cuáles son las que conseguís. ¿Qué me decía? A ver, por teléfono genial, Nadia, sí. Los que quieren por teléfono, perfecto. Funcionó el Nitzel para quitar el delineado de mi hija, no le quité el delineado, un tatuaje que tiene acá. Hicimos solamente 2 sesiones y porque ya estábamos en el medio de toda esta situación de este virus, entonces lo tuvimos que cortar. No pudimos continuar con las sesiones. Ella no fue constante tampoco. Las clases de la facultad empezó a tenerlas por Zoom y empezó a tener muchísimas horas de trabajo, y mi trabajo también empezó a ser por Zoom. Tuvimos que interrumpirlo. Cuando llegó el momento en el que estábamos más aliviadas las dos, comenzó la primavera y yo ahí ya Nitzel no toco, ni en primavera ni en verano. Ahora retomamos. Pero con 2 sesiones el cambio es increíble y sí se los quiero mostrar. Quiero que ella esté acá conmigo y poder mostrarles eso. A ver qué dice Gustavo, que concuerdan. Yo he visto casi todos tus videos por YouTube, son muy buenos, dice Gustavo. Concuerdo, Gustavo, le dice de revés. ¿Están hablando de qué videos, chicos? ¿De los míos? Cintia. Ah, genial, me encanta, Sin. Hola, Lu, ¿cómo te va?
Adri, ¿cómo estás? ¿Qué frecuencia para borrar tatuaje con Nitzel? Bueno, yo les cuento mi protocolo porque como no pude mostrarles ese video, lo que hice fue mi protocolo, el que utilizo yo para eliminar tatuajes, se los dejé en un video que se llama Responda sus preguntas, Nitzel, BB Glow, Mini Haifu y Dermapen. En ese video les cuento cómo es el paso a paso que yo hago, cómo cambio las intensidades y las frecuencias de salida para eliminar tatuajes. Porque quería que lo tuvieran, dado que yo no podía terminar con el tatuaje de mi hija, que es algo que se los quiero mostrar. Quiero que vean cómo va ahora, el comienzo, cómo fue, que ya lo tengo filmado, cómo está ahora y las sesiones hacerlas acá también con todos ustedes. Caro, opinión sobre el electroporador portátil. Hay muchos electroporadores portátiles que me gustan. Habría que ver cuál. Adri me pide un video de peptonas con Dermapen en glúteos. Ese lo voy a hacer. Porque tengo videos de peptonas, pero no con, no en glúteos, no en el cuerpo. Y sí, videos en el cuerpo se vienen. Esperen. Ya estamos. Adri, ¿eso para qué es? Pregunta Flor. Peptonas, pregunta Vir, perdón. Hay un video de peptonas, Vir, en el canal. Peptonas con Dermapen se llama. Son órganos específicas, trabajan directamente en lo que vos buscás, el colágeno va al colágeno, la elastina va a la elastina. Tiene muchísimos usos. No quiero decir mucho porque me voy a quedar sin decir cosas que son muy importantes. Y al final videos de bloopers queremos. En Instagram yo les estoy subiendo. Y los van a tener también. Lo que pasa es que, chicos, pueden ser eternos. Porque cuando filmo estoy... puedo hacerles videos eternos de horas. Porque la verdad me divierto mucho filmando. Me divierto mucho. Bueno, preguntas que quieran hacerme sobre lo que se les ocurra, los leo antes de irme a tomar mate o algo. Miren, tengo una planta allá arriba de la mesa, ¿la ven? Porque a la perra le gusta la planta, entonces va y la come. Me la quiso asesinar, pero no pudo, la puse arriba de la mesa. Mate y termo. Bueno, quedamos con los videos de bloopers. Preguntas que quieran que les responda ahora, cosas que no quedaron claro y que quieran saber. Nitzel, ¿cuál es mejor, el rojo o el azul? Yo prefiero el azul porque es más potente y porque me permite hacer mayor cantidad de tratamientos. Por eso elijo el azul. Pero es más potente, hay que tener mayor precaución. ¿Sí? Cintia se ríe. ¿Dónde comprar peptonas? Dice Carmen. Bueno, Carmen, en Argentina hay muchísimos lugares. Te puedo decir ahora o te puedo anotar en el chat un lugar en el que las podés comprar incluso separadas, de a una. Y podés armarte un combo de 10 distintas. Las elegís vos. En Ecuador también se venden, en México también se venden, en Colombia también se venden. Y en el resto de los países, por toda esta situación, no están llegando, porque no sé qué pasa con los distribuidores, con todo esto, pero vía Ecuador, vía México, vía Colombia, vía Argentina, en muchos lugares las pueden comprar. Les voy a anotar acá en el chat, en Argentina, un sitio web que vende peptonas de esta manera. Pueden elegir todas de la misma o una de cada una. Eso me parece que está bueno porque no tienen que comprarse una caja de 10. Así se llama, ahí se los escribí. Hola, Gra, ¿cómo te va? Caro, ¿harás Plasmapen para léntigos? Sí. Y estoy tratando de convencer a mi mamá para que se deje hacerlo en ella. La charla de hoy no resultó favorable. Me dijo, no, que yo no quiero salir, que yo no quiero salir. Yo estaba preparada para salir en YouTube de la casa de mi mamá. Porque de paso quería que la conociera. No hubo manera, no hubo manera. Me vine corriendo a mi casa para salir desde acá. Pero bueno,
Pero sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Si no es con mi mamá, tengo otra persona que va a querer. A ver, por favor, si ponen en el chat dónde comprar en Argentina. Grace, ¿dónde comprar peptonas en Argentina? Te lo vuelvo a escribir. Ahí está, ahí te lo dejé. Cari, ¿cómo estás, mi amor, de tanto tiempo? ¿Masajes faciales? Me dice Silvina. O ¿cómo lo llaman ahora? Yoga facial. ¿Sí o no? ¿Te abre los poros? ¿Peligro de flacidez? Hay masajes faciales que a mí me gustan. Lo que no me gusta mucho es el drenaje con ciertas técnicas. Justamente por eso. Pero hay técnicas de drenaje que sí me gustan y hay masajes faciales que sí me gustan. Ahora, no es inmediato y no es wow. Prefiero otras cosas. Sí, es la realidad. Pero haciéndolos bien y siendo constante y no haciendo cosas que no están bien, podría estar, podría andar. A ver, Plasma Pen. Anaquel, a ver, ¿qué me pregunta? Claro, el Plasma Pen, ¿lo podría hacer en estrías de más de 20 años? Sí. O solo las recientes. Me pregunta Plasma Pen, ¿en estrías que tienen cantidad de tiempo o solamente las estrías recientes? No, en las estrías que tienen años es donde mejor funciona. Y son las que voy a usar yo del souvenir que me quedó del embarazo de Juli. Lo voy a hacer en mis estrías, porque hay una forma específica de hacerlo que es muy fácil además. Y voy a usar más de un dispositivo para ese video. Voy a usar uno que tiene punta gruesa, que es el que usé la otra vez, que se llama Dermoray, que es similar al Plamer, Plamón, es esa tecnología. Y voy a usar otro que es el más económico de todos. Con dos voy a usar. Mi equipo de Dermapen es de 9 niveles. Para, ¿qué potencia le coloco en párpados? José, Dermapen, 9 niveles. ¿Cuál tenés? Otra pregunta, Lola. Después de hacer BB Glow, ¿puedo simplemente aplicar un ácido hialurónico tópico? Y después, ¿cuánto tiempo sin lavar la cara o de maquillar? Muchas gracias de Sevilla, España. Uy, qué lindo. Bueno, después de BB Glow, como digo en el video, 2 días no te lavás, no te maquillás, nada. Lo que puedes hacer es aplicarte, pero así. Levantás, no tenés que no tenés que arrastrar el pigmento porque se te va. Tampoco te recomiendo que te apliques mucho porque vas a empastar y cuando te acostás a dormir lo vas a barrer también. Entonces, tiene que ser mínimo con toquecitos así y así de esa manera. Cuesta. A ver, Pau, no entendí, ¿qué cosa no entendiste? A ver, el Dermapen con activos. Me lo hago semanalmente, Nitzel una vez al mes. Espera, Pau. Dermapen hay 3 formas distintas de usarlos en el mes. Hay un video sobre eso. Si te haces inducción de colágeno una vez al mes. El tratamiento medio 2 veces por mes. El de infusión podés hacerlo todas las semanas. Si te hiciste inducción de colágeno con Dermapen, tenés que esperar, cumplir el proceso de cicatrización, dejar pasar el tiempo para poder agarrar Nitzel. ¿Sí? Esa era la pregunta, ¿no? Sí, era esa. Una vez por mes Nitzel, una vez por mes Dermapen para inducción de colágeno. Eri. Hola Eri, ¿cómo estás? ¿Qué opino? ¿Cuál es mejor, Mesopress o Hyaluron? Es todo un tema para hablar de eso, porque en muchos países están prohibidos, chicos. En muchos estaban prohibidos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo en Canadá, nunca fueron aprobados, jamás, y en otros empezaron a prohibirse, porque hay ciertas zonas que no se pueden tocar porque se pueden causar obstrucciones. Estamos hablando de arterias, de venas, estamos hablando de problemas serios. Entonces, por eso es que se empezaron a prohibir. Sabiendo cómo hacer las cosas, pero hay siempre otras alternativas y hay siempre otras cosas que se pueden hacer. Acá me dice, a ver, Caro, dinos por aquí, ¿cuál marca de Plasmapen se te hace mejor? Hay muchas, cuarta generación es dentro de los económicos, cuarta generación es muy bueno,
Maglev, dentro de los económicos, es muy bueno. Luego, Plamer es muy bueno. Dermoray para mí es el mejor. Jet Plasma es otro que también me gusta mucho. Pero de los económicos, recuerden, cuarta generación, lo vi hoy en eBay, hoy, en el día de la fecha. Maglev también lo vi en el día de hoy en eBay. ¿Cómo puedo cerrar poros? Me dice Sandra. Se pueden limpiar, se puede hacer mucho con respecto a el aspecto de los ostium dilatados, de los poros dilatados, y una de las cosas es con ácido láctico, peeling que se viene ahora, que me lo voy a hacer. María, tengo Dr. Pen, pero no sé en dónde encontrar activos para usar. Vive en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy común utilizar serums con Dr. Pen. Los preferidos allá, igual ahora te digo que activos. Los preferidos en tu país son de la marca COS de baja, hialurónico, y de la marca The Ordinary, bueno, muchísimo, sobre todo el resveratrol y el buffet. Ahora, ¿querés activos estériles? Te los voy a anotar. Dermagel se llaman unos, los encontrás en eBay. Otro, Armeso, pero se los voy a anotar. Primero se los anoto. A ver si escribí bien, sí. Todo con mayúscula. Bueno, ahí les puse. La marca Dermagel es una marca que se usa en las clínicas, las usan los médicos, igual que Armeso, igual que Filorga. En Chile, en las clínicas de Chile, es de las más usadas. Cuando hice curso en España, Dermagel, Armeso y Filorga eran las que usaban. En la época en la que uno podía estar de manera presencial haciendo cosas y conociendo gente. ¿Qué es radiofrecuencia? ¿Qué es RF y HF? En un equipo portátil. A ver, ¿tenés el 6 en 1? RF significa radiofrecuencia. HF significa la potencia más alta o más baja. Cuanto más presionas esa tecla, va a ser más potente, cuanto menos, va a ser más leve. Si te referís al 6 en 1. Vi unos, me dice Yuri, a ver, vi unos serum buenísimos de células madres. ¿Los puedo combinar con otro serum de ácido hialurónico? Decime cuáles viste. ¿Por qué te pregunto esto? Por el pH. Porque si tienen diferente pH, te explico cómo hacer. Y si no, ¿qué te voy a recomendar? Que uses directamente primero células madres, que te dejes ese serum de células madre y esperes 20 minutos más o menos para aplicarte hialurónico. La idea es que se pueda absorber. Cuba es golosa, me dice. Cuba, si te muestro lo que hizo con su frazada, no lo vas a poder creer. Este tamaño tienen los pedazos de la frazada. Todo esto está así y así voy a tener que limpiar cuando termine este video. Y yo estoy haciendo esto y ella está rompiendo y no la puedo retar porque estoy acá. Entonces, Cubi, puedes venir acá si querés, ¿eh? En vez de romper. Cubis, Cuba, Cubita, mamá. No, no viene. Contorno de rostro que puedo utilizar. ¿Para qué cosa? Jalil me dice, ¿para qué cosa? ¿Para definir el contorno del óvalo facial, del rostro? Microcorrientes, Plasma Pen, Dermapen con activos tensores también. Para mí es una combinación de cosas. Radiofrecuencia también. Melanie, Caro, ¿cuál es la función del ácido cógico? Es despigmentante. Esto va a estar en el video de todo sobre peelings también, pero es despigmentante, es uno de los ácidos ideales para el área de los ojos, para las ojeras. Y a mí me gusta mucho. Émbrica y ácido cógico son de mis preferidos para eso. Pero es muy lindo, es muy bueno y es muy noble el cógico. Ya cuando les haga el video y lo vean. A ver, Caro, sí, Gustavo. A ver, Gustavo Rafael, pregúntame. Háblame del Plasmapen Monster, cómo usar los dos cabezales, el plano y el... Bueno, hay muchos Plasmapen, muchos equipos
incluido los que yo tengo. Yo igual el Beauty Monster lo voy a usar acá en el canal y en mí. El plan, hay dos maneras de usarlo, una es con gel conductor y otra es sin gel conductor. Lo voy a hacer de las dos maneras en mi cuerpo, ¿sí? La idea del Plasma Pen, como saben todos, es tensar, es eliminar arrugas superficiales, líneas superficiales y tensar, ¿no? Entonces, ese cabezal sirve también para lo mismo. Se usa de manera diferente, pero sirve para lo mismo. Me mandan un beso. Ay, Taki, qué lindo eso que me estás mandando. Vivi Lips. Y el color se le fue a las 8 horas. Una amiga se lo hizo y el color se le fue a las 8 horas. ¿Es con agujas o con nano? Es lo correcto. El Vivi Lips es con aguja. Fíjate el video de Vivi Lips. Para los que les interese Vivi Lips, curso Vivi Lips, empiecen a ver ese video también. Les digo los videos que ya pueden ir chusmeando, como decimos acá. Porque voy a arrancar con Plasma Pen y voy a arrancar con Microneedling. Y con otras cosas también. Vivi Lips entre ellos. Y el video de axilas que está en este canal, no en el otro, en este. ¿Por qué? Porque hay muchos activos que nombro ahí que van a tener que ver con otro curso. Pero bueno, vayan viéndolo, a quienes les interese. Los cursos son gratuitos porque los quiero y porque se los prometí y cumplo todo lo que prometo. Y nada. El equipo Plasma Pen lo compré en AliExpress, una marca china. Espera, tiene 9 niveles. ¿Qué opino? Mándame el link, porque hay uno que tiene muchos niveles que me gusta mucho, pero quiero ver si es ese. Si me lo podés mandar, mejor. Igualmente, en el canal, tanto a este como en el otro canal, los voy a usar todos. Así que ese también lo voy a usar. Usé la radiofrecuencia por primera vez ayer y sentí que me daba corriente, aunque bajé la intensidad. ¿Qué recomiendo? Cris, radiofrecuencia sola o radiofrecuencia que venía acompañada de otras cosas. Si usaste un equipo como el 6 en 1, vas a sentir corriente porque la función de radiofrecuencia, que no es de mis preferidas en ese equipo, viene junto con la de, lo vas a leer con la letra EMS, que es electroestimulación. Entonces vas a sentir como una especie de cosquilleo de corriente porque hace una estimulación muscular. Esa función, la de EMS, me encanta. La radiofrecuencia de ese equipo no me gusta porque no la siento ni siquiera lo suficientemente tibia. Pero si te pasó, es por eso. Están asociadas, van juntas y no se pueden separar. Hola, Ro, ¿cómo te va? Son de la marca, me da una marca, Yuri. Vivi Lips siempre, siempre con aguja, nunca a mayor profundidad de 0.5 y después no tomar nada ni comer nada por 4 horas y no lavar los labios por 2 días. Fíjate el video de Vivi Lips, explico todo. Y me la banqué como una reina esos días. No sé ni cómo hice porque me lo hice antes de cenar y miraba cómo cenaba mi familia y yo los miraba, pero con los labios pintados, ¿no? Y después, sin lavarme 2 días, me bañaba hasta acá. No me podía, los ojos así. Pero bueno, era la manera de que me durara. Y me duraron, me duraron. Me hice un color muy fuerte yo también, ¿eh? Ahora los videos de Vivi Lips que me voy a hacer van a ser con tonos más claros. Voy a hacer Vivi Lips para lograr ese efecto de labios voluminosos y lo voy a filmar con muchas cámaras, con muchos acercamientos, así la gente no me dice más esas cosas espantosas o que bla, 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 que no me importa igual lo que digan. Caro, mi vida, me dice. Para las arruguitas de las ojeras, ¿qué es lo mejor? ¿Dermapen o electroporación? ¿Y con qué activo? Vos tenés las dos cosas, yo usaría las dos cosas, Cari. Usaría las dos cosas. Me haría Dermapen una vez al mes a 0.25 de profundidad, no más, o 0.3 como mucho, y con toquecitos, ¿sí? No me arrastres en el ojo. Y me haría también electroporación. Si hay bolsas, yo no recomiendo usar ácido hialurónico, porque como retiene 1000 veces su peso en agua, ahora, si no, es un activo que está bueno. Si hay que tratar ojeras, ácido kógico es una de las cosas que me gusta usar. Y después hay activos específicos que me gustan mucho para el área de los ojos, como colágeno, como elastina,
bueno, y un montón más. ADN, otro, y siempre con la esclerolastina, a todo para el área de los ojos, yo le agrego argireline o argireline, porque es un súper tensor, y de aquí para arriba no hay con qué darle, chicos, es lo mejor de lo mejor. Uy, tengo muchos mensajes. Jenny me dice que usó el mini Haifu y no vio resultados. Calentaba, lo sentías caliente. Yo el tutorial que más me gusta, porque una cuestión práctica, es el de 10 minutos y noto el resultado. Pero contame cómo lo usaste, Jenny, te ayudo. Ampolla con Dermapen, ¿está bien argireline con hialurónico o vitamina C? Me pregunta Bárbara. Me encanta. Ampolla de argireline con ácido hialurónico es súper. Y en el área de los ojos, si usás la ampolla de argireline, fíjate que la vitamina C tenga el mismo pH, que no lo va a tener, porque el argireline normalmente tiene pH más alto. Entonces lo que vas a hacer es, primero te vas a poner la vitamina C y después te vas a poner, pasado un rato, argireline. También a toquecitos a 0,25, no más profundo en el área de los ojos. La piel es súper fina, es la más fina de todo el cuerpo, chicos. Cuidado. Con nano, me dice Cari. ¿Con nano, Cari? Dale tranquila. Sí. Para párpado caído, me pregunta Sandra. Una de las cosas para párpado caído, Plasmapen, que me encanta. Me encanta. Funciona, sirve y me encanta. Gracias, Carolina. Ay, me dice Carolina y yo pienso que hice algo mal, porque nadie en la vida me dice Carolina, nunca. Soy caro para todo el mundo, pero está muy bien, porque es mi nombre, ¿qué va a ser? Hola, Carolina. Bueno, a ver, te hablo desde Bolivia. Para aclarar axilas oscurecidas, ¿qué peeling recomiendas en pieles oscuras? Momento. Hice un video sobre cómo aclarar axilas, cómo hice yo para aclarar las mías, y estoy en una foto así mostrándoles mis axilas. Fíjate en ese video porque te dejo todos los productos además. Y son aptos para, los productos que yo dejo ahí, son para todo tipo de piel. Podría ir a buscar algunos, si quieren que les muestre algunos, los tengo acá a 4 pasos, chicos. Les puedo buscar algunos para mostrarles. Ese video, el que está en este canal de axilas, les recomiendo que lo vean por los activos, ¿sí? María, claro, ¿puedo combinar el pico, el Nitzel me preguntás? Con ácido tranexámico y Dermapen cada 15 días. Mari, si me hablas de Nitzel y Dermapen, ¿cómo combinarlos? Sí, los podés combinar. Fíjate el video de cómo alternar dispositivos, el del calendario. Hice un vivo, pero hice también un video. Y ahí hacía de cuenta que el día 1 me hacía Dermapen y les fui contando cada cuánto me hacía cada cosa, porque hay que respetar el proceso de cicatrización celular. No hay que hacer antes las cosas. Gia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Apareció la señora Gia Niat. Qué alegría tenerte aquí. Carolina, hoy otra que me dice Carolina, Verónica, a ver, consulta. El mini Haifu, ¿puedo acompañarlo con productos activos? Espera, para aplicarte mini Haifu, gel conductor, gel neutro, gel para ultrasonido, gel para ecografías, ese, no otro. Después, cuando terminaste y te retiraste el gel, te pones todos los activos que quieras. No durante el tratamiento. Mientras te estás pasando el mini Haifu, no. ¿Qué efecto habría de radiofrecuencia tripolar a baja intensidad en zonas íntimas? Me preguntan, ¿no? Se viene un video de eso. Pero bueno, es algo que se usa. Ahora, nunca cerca de las mucosas, hay que tener ciertas precauciones, pero voy a hacer un video de zona íntima. No solamente eso, un video de cómo despigmentar zonas que suelen estar muy pigmentadas en las áreas íntimas, zona íntima. El video que les dejé de axilas en este canal tiene muchísimo que ver. ¿Qué opina del tratamiento? Paren, se me fueron los mensajes. Bibi Lips, me preguntan primero. Compré 5 serum pigmentos. ¿Sabes cómo combinar colores? Andrea, me encantó que me hayas puesto esto porque es un video que voy a hacer. Y te voy a pedir un favor.
Esto, cuando termina este video, ¿me lo dejas como un comentario? Porque para el efecto de labios gruesos, labios más gruesos, labios más... Lo que hago justamente es combinar colores. Y queda divino, chicos. Queda divino. Sí se pueden complementar, sí se pueden mezclar y se pueden, si no, usar un tono acá y otro en el resto. Y otro para el delineado. Con 2 pigmentos puedes hacer que los labios luzcan más gruesos. También puedes hacer que luzcan más pequeños si tenés la boca grande. Todo eso se los quiero mostrar. Ivonne, ¿cómo estás, mi amor? Pame, ¡mua! Besazo. Les recuerdo, chicos, tema cursos. Carolina TV es el otro canal. Les fijé el comentario por acá arriba, en azul, y estoy queriendo copiarlo y no puedo, pero van arriba del chat, ese comentario en azul, está Carolina TV. Mañana voy a estar en vivo ahí, porque voy a hacer todo gratuito para ustedes, con certificado, por supuesto, y en ese canal voy a dejar también muchas cosas informativas que se complementan con este. Ya tienen, de hecho. Arranquen a ver Plasmapen, lo que les interesa, a todos los que les interesa Plasmapen. Cuba, basta de romper eso. Denme un segundo. Cuba, vení, Cuba, Cuba, Cuba. Perdón, chicos, pero es lo mismo que la nada. Es lo mismo que la nada. Sigue rompiendo todo. Bueno, necesitaría que llegue mi marido para controlar este perro. Ya, esta perra. Acá me está preguntando de Rebe, hay un dispositivo económico que es un electrocauterio que se llama, lo encuentran como Mole Removal o como MOLE simplemente, tiene 9 intensidades, es un electrocauterio. Lo que no genera es plasma, es otra cosa. ¿Se usa para? Sí se usa. Yo les voy a mostrar cómo, porque me lo voy a hacer yo también. Hay que tener más precauciones con ese, porque estamos hablando de un electrocauterio y no de un equipo de plasma. Pero sí se usa. Sí se usa. Inflama más, pero sí se usa. ¿Cómo diferenciar un plasmapen de un cauterizador? Me dice Ivonne. Yo les pasé marcas para que tengan una guía. Pero si querés, me podés copiar el link de donde vos vayas encontrando. Yo voy y los chequeo. El plasma, vos agarrás el equipo, te tocas la piel y no te va a quemar. Lo separás, no va a pasar nada. Cuando te acercás es cuando genera entre la piel y la punta del equipo plasma por la ionización de los gases, cosa que no les voy a explicar porque está todo en Carolina TV y es parte de los cursos, del curso. Pero ¿qué va a ocurrir con un electrocauterio? Si vos te tocas, sí quemás. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con los electrocauterios, pero es algo que se puede usar, chicos. ¿Sí? Esto queda grabado. Todo queda grabado, todo, cada vez que salgo en vivo, todo se los dejo siempre grabado. En AliExpress me preguntan cuál. Hay muchísimos, me tendrían que copiar ustedes los links. Y les voy a aclarar algo de AliExpress. Saben todos que me robaron más de un video. Era uno, ahora me robaron más. Para vender productos. No soy muy partidaria yo de AliExpress. No obstante, como es un lugar en el que hay vendedores serios, porque los hay, cuando me manda el link, voy, chequeo el vendedor y si veo que todo eso está bien y el producto es realmente el que dice ser, bueno, generalmente contacto a algún comprador también. Y les digo ahí, este producto me parece bueno, ¿sí? Entonces, sí me tienen que buscar los links porque no me gusta entrar a AliExpress y encontrarme a mí misma hablando de mini haifu con cosas que yo jamás promocioné, ni vendí, ni nada. Yo les estoy dando todo esto gratis y así lo hago con todo. Entonces, no me gusta que me hayan robado, no me gusta entrar en AliExpress. ¿Sí? Eso pasa. A ver, Kramen. Hola Carolina, espero me respondas. Te escribí por tu privado. ¿Dónde me escribiste? ¿Dónde me escribiste? ¿De Lelis, el Miami o el Hollywood? El Hollywood tiene ácido retinoico. El Miami, ¿te referís? El que se hace con Nitzel. Perdón, estoy diciendo cualquier verdura. El Hollywood Peel es el que se hace con máscara de carbón activado y láser.
El Miami es el que tiene ácido retinoico. Es el Yellow Pill. ¿A ese te referís? Porque hay varios a los que le llaman Miami. Pero confirmame si es el amarillo. Mañana, ¿a qué hora es? Mañana no es curso. Mañana lo que voy a hacer es explicarles todo lo que tiene que ver con los cursos en el otro canal, dejarles el mail a donde me van a escribir y contarles con cuáles voy a arrancar, con cuáles arrancamos, ¿sí? Para que ya se pongan a ver algunos videos. ¿Ves? Acá me está diciendo Sole que me vio en AliExpress. Yo no tengo nada que ver. Me robaron el video de YouTube y lo están usando para promocionar. Imagínense lo que debe estar vendiendo esa persona que tuvo que robar un video para promocionar su propio producto. Yo a esa persona no le compraría nada. No me gusta entrar en AliExpress por eso, porque me veo, lo denuncié 700 veces. Ustedes me han ayudado a denunciarlo y es lo mismo que la nada. Por eso no entro a AliExpress. Pero no porque tenga nada contra otros vendedores que sí son gente seria. Sí lo son. Entonces, no quiero meter a todos en la misma bolsa. Porque no se lo merecen. Hay gente seria realmente ahí también. ¿A qué hora es? Hola, Katy, ¿cómo estás, mi amor? No te respondí, ahora te voy a responder, pero te vi que te tenía ahí. ¿Mañana a qué hora es? Bueno, lo que voy a hacer mañana es salir en vivo en Carolina TV. Les dejé el canal ahí en azul, arriba en el chat. Si ven el chat, se los voy a mostrar acá. Arriba de todo, ¿ven eso azul? Ese link, entran ahí, que es el canal Carolina TV. Mañana voy a estar ahí y les voy a explicar todo. Les voy a decir con qué cosas arrancamos, cuáles son los primeros y de qué videos deberían empezar a ver para después poder hacer esos cursos personalizados. ¿Sí? Personalizados. De a uno conmigo por la plataforma que elijan. WhatsApp, pero tiene que ser con cámara porque los quiero ver, quiero que nos veamos, quiero que WhatsApp, Messenger, Google tiene una función también con la que se puede hacer, Zoom tiene otra, la que elijan ustedes, yo me acomodo a ustedes. Ay, Katy, te quiero yo también, sos un sol. ¿Se puede hacer BB Glow con Dermaroller? No. Con Dermaroller no, porque tenés que usar nano. Ojo, esto de agujas para el activo y después nano para el pigmento. Ahí es el problema de las manchas, de las caras de color verde, de las caras de color azul. El otro día en un vivo una chica me comentaba, Marina, que había quedado con un tono verde porque le habían hecho BB Glow con agujas primero y después le habían pasado el pigmento. Y estuvo en un vivo acá. Pueden ir, verlo y leerlo. Fue el último vivo. Cintia, te mando un besazo. Bueno, chicos, ahora sí, después de 1 hora, 22 minutos, 47 segundos, 50 segundos cuando digo ya, los voy a dejar. Mañana nos vemos en el otro canal. Les voy a dejar saber la hora. Si no están en ese momento, no importa porque va a quedar grabado, ¿sí? Y lo van a poder ver después y ya van a saber en todo. Y sí, vayan viendo a los que les interesa los videos de Plasma Pen que están en ese canal, en este canal. Video de BB Lips que está en este canal también. Se los voy a anotar. Miren. Plasma Pen que está en Carolina TV. Carolina puse. Carolina TV y Carolina SKB. También vayan viendo BB Lips, que lo tienen acá en Carolina SKB. Ese es otro más. Ahí no sé si decírselos ya a todos. Bueno, vayan viendo esos, ¿sí? Les voy a anotar uno más. Ah, y otro, que está en Carolina SKB. Es qué agujas de Dermapen elegir y el video de axilas, de cómo aclarar axilas, vamos a ponerlo bien, cómo aclarar axilas, que está acá. ¡Ay, Cuba, basta! Perdón, me está rompiendo
Ya rompió la frazada, me está rompiendo la casa, me está rompiendo la casa. Ahí va. Ahí tienen los videos que pueden ir viendo. Mañana nos vemos en el otro canal. Si no pueden estar en el momento, no se preocupen porque va a quedar grabado y vamos a tener una charla así, pero uno a uno con ustedes, por teléfono o por Google o por Messenger o por Zoom, por la forma que cada uno prefiera. Después les voy a preguntar cosas, lógico, después de eso, y les voy a entregar certificado, todo gratis. Y hasta acá llegué, chicos. Ay, Lucy, te mando un besazo. ¿Cómo andan por ahí? Cintia se ríe. ¿De qué te moriste, Sin? Gustavo por WhatsApp lo hacemos. Cintia, contame. Mañana me preparo el mate y te espero. ¡Pame! ¡Mua! Sí, a mí la verdad me encantó. A mí me encantó esto de poder hacer esto gratis para todos ustedes. Bueno, chicos, me voy a seguir tomando mate y a comer algo porque tengo hambre. Va a seguir, porque la perra me está rompiendo la casa. Necesito acomodar este perro, limpiar lo que ya hizo y no sé, voy a estar barriendo hasta mañana que me conecte. Rompió toda su frazada, quedó de este tamaño me dejó los pedacitos. Bueno, ser autoridad yo con los animales, ¿no? Como ven, me manejan ellos a mí. Les mando un besazo, chicos. Mañana nos vemos en el otro canal. Les voy a subir acá un video de cómo fueron los días posteriores al Plasmapen, que ya en un rato calculo que se los estoy subiendo para que vean cuándo se me cayeron las costras y qué hice. También, ya de paso para que lo tengan. A ver qué dice Cintia. Ah, se ríe de la perra. No sé qué. Cintia, venite a mi casa, dame una mano. Cuando estoy sola con la perra hace lo que quiere. Blanquita no, la chihuahua se porta bien. Entre comillas, ¿no? Se porta bien porque la puedo manejar. Hago ta, ta, tararara, ta, ta. Con esta no puedo, es muy grande, es más grande que yo. Bueno, les mando ¡mua! Un besazo gigante. Mañana nos vemos en el otro canal. Vayan viendo los videos que les dejé anotados. Ahí en azul tienen el canal y estamos juntos porque me encanta arrancar a hacer esto con todos ustedes. Besazos gigantes, chicos. Los quiero un montón, como les digo siempre, pero de verdad los quiero un montón. Gracias por estar ahí.